Cuando hablamos de Epicuro, que mencionamos en el prólogo anterior, digo prólogo porque no llegamos a hacer clases, sino que son apenas algunas ideas que tiramos, ¿no? Para seguir desarrollándolas, obviamente. Epicuro fue un pensador que fue admirado por grandes filósofos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque la filosofía siempre hace, eh, amén de que siempre la filosofía está relacionada con sus circunstancias, porque fuera de las circunstancias la filosofía puede caer en el abstracto. Eh, Ese gran pensador, admirado por Freud y admirado por Nietzsche. Cuando uno habla de los grandes pensadores de la modernidad, y en este caso estamos hablando de Epicuro, parecería que Epicuro fue el que encarna la idea que la sabiduría tiene que ser un marco para el buen vivir, para la interpretación del buen vivir. Y bueno, tanto Freud como Nietzsche, Nietzsche gran vitalista de los grandes valores, de la reconstrucción de los grandes valores, y Freud el pensador del inconsciente, pero fundamentalmente admiran la simpleza, la sencillez del pensamiento y al mismo tiempo la profundidad de esa sencillez del pensamiento de Epicuro, y esta cuestión que tiene que ver con la satisfacción del placer. Recuerden que en este caso Freud, desarrolla una teoría en base a la búsqueda constante del placer, o sea, el placer como el deseo. Y es Epicuro el que de alguna forma, casi como una visión budista, ¿no? Interpreta que la felicidad se puede lograr con una vida simple, austera, y de alguna forma limitando el deseo, limitando los placeres. El placer es una gran señal de que la vida se está viviendo bien. Pero al mismo tiempo hay que saber distinguir que no es el fin, que el fin es algo más profundo, más importante. Y esta capacidad que tenía Epicuro de permitir el ingreso de mujeres y de niños, y muchos de ellos no formados, pero cuanto antes se formaran desde esa capacidad natural de descubrirse a sí mismo, mejor. Por eso el valor de la filosofía de Epicuro es muy importante, más allá de que al no tener una idea de control social dentro de sus teorías, o sea, al separar la filosofía de la política, de alguna manera, por otro lado, no servía la filosofía como especie de solución a cuestiones políticas y sociales y de control. Sin duda fue un gran pensador que tenemos que tener en cuenta. Otro de los pensadores de estas escuelas menores es la escuela cínica, fundada por Diógenes. Diógenes es hijo de un banquero que cae en quiebra, bancarrota, o sea, conoció la buena vida, conoció el placer, conoció el lujo, y desarrolla esta posición filosófica, esta escuela filosófica, que encuadra a representar también a un sector que no estaba representado dentro de lo que eran los movimientos filosóficos, que son los esclavos, los menos poseídos, los homeless actuales, los que están en la calle de hoy. Hoy, si Diógenes viviera, estaría en la calle junto con los que viven sin techo, con los sin techo, por supuesto, que sería así. Diógenes tiene la idea de la burla frente al poder, por eso se denomina cínicos. Cínico en griego quiere decir perro, pero perro de una manera grotesca, o sea, no en el sentido de lo que es un perro, que puede ser el animal más fiel
y el compañero ideal del ser humano, sino en el sentido más peyorativo, de ser perro, ácido, agrio, duro. Diógenes se burla del placer, se burla del lujo, se burla de los lujos, como dijimos, del poder. Se cuenta que Alejandro Magno se le acercó una vez en el tonel donde él se decía que vivía desnudo y le pregunta qué es lo que necesita, que él es Alejandro Magno, que prácticamente es el dueño del mundo. Y Diógenes le responde que no necesita nada, simplemente que se corra el sol que se lo estaba tapando. Diógenes es un naturista y como todo naturista también termina, y cínico, termina en la burla del deseo del poder. Si bien cae simpático Diógenes, en esta noción de sus expresiones tan categóricas, estas alegorías, de pensar de que el hombre es más rico no cuanto más tiene, sino cuanto menos necesita. Tiene una especie de, digamos, de cuestión negativa en el sentido de que el cínico no es el irónico o el que practica la ironía, en el caso de Sócrates, que desarrolla una actividad intelectual en la pregunta irónica, que en definitiva no daña a nadie. El cínico, de alguna forma, en su burla constante, termina de alguna forma en su acidez dañando al otro, ¿no? Por eso nosotros hoy en día consideramos que el cinismo, decimos cínico cuando alguien es realmente una persona despreciable. Bueno, estas son las escuelas menores, pero lo importante de esto es darse cuenta que lo que se produjo en Grecia, en las colonias del imperio griego que se empezó macedónico, que se empieza a desmoronar, es una especie de retroceso en cuanto a considerar la filosofía simplemente como un estilo de vida, sin desarrollar ninguna teoría en especial. Lo que no quita importancia, porque siempre decimos que la filosofía no solamente es una cuestión teórica, sino que es una cuestión práctica. Es una forma de emancipación, es una manera de aprender a vivir, de prepararse para la buena vida, para la vida, o una preparación para la muerte, del conocimiento de las primeras causas, de las esencias, de la observación, de la contemplación. Por lo tanto, esa idea de interpretar la realidad que tiene la filosofía también encierra esto de darse cuenta que un estilo de vida hace al filósofo, al que se da cuenta de que el poder tiene un límite, que la ambición tiene un límite, que no todo es poder, y que no todo es ambición, y que no todo es deseo, y no todo es lujo ni placer. Por lo tanto, entre estas cuestiones que van desde la virtud al placer y el placer a la burla, encontramos estas teorías que de alguna forma marcan también la tendencia del mundo que se va a venir. El mundo del medioevo, el mundo de lo gris, de lo tibio, del oscurantismo y de la falta de libertad para poder tener nuevas ideas. Bueno, chicos, espero que estén bien. Seguimos con estos cortos encuentros que espero que vayan sirviendo para ir teniendo continuidad en este momento que estamos pasando todos. Espero que estén bien. Un saludo.